Entonces, partamos derechamente preguntándonos qué es la resiliencia. Entonces, mi formación es de ingeniería, pero desde la psicología tenemos una definición de resiliencia que puede ser funcional, ¿cierto? Y decimos que es la capacidad de una persona para sobreponerse a circunstancias traumáticas. Definición breve que parece muy simple, pero podemos examinarla un poco. Entonces, el modelo de la resiliencia corresponde a ese autor, no es tan antiguo, y les presento aquí el esquema que usualmente se utiliza para explicarla. Entonces, aquí, esta banda entre estas dos líneas que estoy marcando con mi cursor, se supone que es el espacio psíquico, psicológico, espiritual de la persona, ¿ya? Y vivimos en una homeostasis o equilibrio. No estamos siempre en condiciones estáticas, todo lo contrario, la vida tiene sus eventos, entonces estos eventos, estresores, adversidades, presionan nuestra homeostasis y nuestra psique responde con ciertos factores de protección y se acomoda. Entonces, entre estos estresores podemos tener, no sé, la dificultad, el examen en que me fue mal, el apoyo de un equipo que pensé tener y no tuve, pueden ser algunas adversidades como algún mal diagnóstico de salud, etc. También podemos tener cosas que para nuestra psique son realmente graves, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, eh, o ya las crisis que podemos tener a nivel social. Entonces, nosotros psíquicamente respondemos con ciertos factores de protección. ¿Y cuáles son nuestros factores de protección? Bueno, nuestra autoconfianza y las personas y redes en las cuales confiamos, ¿ya? Tenemos nuestra familia, en quienes podemos confiar incondicionalmente, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, con quienes hemos construido relaciones de confianza, etc. ¿Por qué aquí hay una flecha más grande? Porque algunos de estos acontecimientos vitales pueden ser más disruptivos que otros y rompen este equilibrio, es decir, mi batería psíquica emocional no tiene recursos suficientes para enfrentarse con este gran evento disruptivo. Por ejemplo, una crisis social, una crisis mundial como la que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, este evento disruptivo echa al suelo este equilibrio, y ahí tenemos algunas frases que nosotros mismos solemos decir, me quedé en pedazos, se me salió el piso de abajo de los pies, etc. Entonces, cuando esta disrupción rompe nuestros recursos espirituales y sentimos que no tenemos repertorio emocional para responder ante estas adversidades vitales, nos queda la tarea de reintegrarnos para volver a la homeostasis. Sin embargo, esta reintegración no siempre nos deja en el mismo lugar en que estábamos. Puede ser una reintegración con pérdida o disfuncional, en la cual quedamos peor que como estábamos, ¿ya? O también puede ser lo que llamamos una reintegración resiliente, que es decir, que reintegré mis pedacitos rotos de tal manera que quede mejor que como estaba antes. ¿Qué pasa con este equilibrio que a veces nos vemos enfrentados cotidianamente a ciertas circunstancias estresoras, de tal manera que nos vamos acostumbrando a que esos estresores existan y por lo tanto llegamos a naturalizar o normalizar ciertas condiciones negativas? Pasa, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, muchas redes sociales y todos los días nos estamos interiorizando de noticias progresivamente malas, las vamos asumiendo de a poco y podemos irlas naturalizando. También puede haber muchas cosas que desde toda nuestra vida nos hayan hecho ruido, nos hayan provocado tristeza, miedo o rabia. Sin embargo, como son socialmente aceptadas, yo finalmente llego a integrarlas como si fueran naturales, ¿ya? Y esto entonces es un factor que permite que entre la disrupción. ¿Cuál sería la idea de avanzar hacia una reintegración resiliente? Sería desarrollar recursos psicoespirituales que me permitan quedar mejor que como estaba antes.
Entonces, esto tiene una relación con la innovación a través de los valores o ciertas competencias actitudinales, porque es posible, lo que veíamos en el esquema anterior es mirado desde la psicología, pero mirado desde la innovación, podemos encontrar definiciones de resiliencia como una competencia actitudinal. La competencia actitudinal se refiere justamente a las cosas que valoro. Entonces yo, si valoro mis experiencias pasadas como aprendizajes o oportunidades de mejora, tengo resiliencia como competencia actitudinal, ¿ya? Si tengo la capacidad de adaptarme, la disposición de adaptarme de manera coherente, positiva, frente a los grandes cambios o los grandes cambios de la vida, eso funciona como un valor. Qué fácil siento. Entonces, ¿y por qué habrán hecho tanto estudio, me pregunto yo? ¿Me puedo preguntar yo? Sobre la resiliencia, si es tan fácil como adaptarse de manera coherente. Bueno, esto tiene sus particularidades y yo se los voy a comentar hoy día como persona que trabaja en ingeniería, persona que trabaja en innovación, persona que tiene el oficio de ser docente y persona además que busca recursos psicológicos para enfrentarse con las disrupciones de su propia vida. No como experta en psicología, que los hay por supuesto y obviamente están esos recursos también disponibles online para quienes los quieran buscar. Entonces, esta reintegración resiliente, si nosotros miramos esto que es adaptarse de manera positiva y coherente, podríamos decir que esa es una forma de describir el proceso de reintegración, adaptarse de manera positiva. Y la resiliencia está dentro de toda la bibliografía de innovación como una competencia actitudinal de la persona de perfil innovador, y eso es lo que vamos a explorar hoy. Y pasamos entonces al lenguaje de la innovación, y aquí les presento este esquema de la zona de confort. Probablemente muchas de las personas que nos escuchan hoy han escuchado que innovar es salir de la zona de confort. Por supuesto, y hago el alcance, la innovación podemos mirarla, por ejemplo, como innovación como de ámbito, innovación en tecnología, innovación en proceso, innovación en política, etcétera. Pero también la innovación, las personas que trabajan en innovación y también en emprendimiento, solemos decir que innovar es salir de la zona de confort porque para innovar, para crear valor con otros y para otros, es necesario salirse de las pautas habituales de conducta y pensamiento que son conocidas como la zona de confort. ¿Y por qué tenemos que dejar la zona de confort si ahí estamos seguros y nos sentimos en confort? Porque tenemos que dejarla si nos sentimos bien. Porque ese sentirse bien es bastante engañoso. En el fondo, como se trata de nuestras pautas habituales de conducta y pensamiento, en cierto modo es una caja, es una cárcel que nos impide avanzar. ¿Qué pasa cuando un evento disruptivo, como los que describíamos en el esquema de resiliencia, irrumpe en nuestras vidas y nos deja en el suelo? Ya no tenemos cómo agarrarnos de la zona de confort y se sale el piso debajo de nuestros pies. Entramos entonces en la zona de miedo, en donde nos llenamos de todas esas emociones que consideramos negativas. Y como me falta autoconfianza, como me afecta la opinión de otros, etcétera, etcétera, recurro a los repertorios emocionales conocidos y puedo ceder ante esas emociones negativas que consideramos negativas, ya vamos a hablar de eso, con mis pautas habituales que pueden ser polarizantes, defensivas. ¿Por qué pasa esto? Porque mucho de la forma en que nos educamos y nos socializamos está orientado justamente a normalizar nuestros comportamientos. Es decir, educarnos y socializarnos de alguna manera significa aprender a comportarnos. Y para aprender a comportarnos, tal como veíamos antes, muchas veces introyectamos condiciones o naturalizamos condiciones negativas. Por lo tanto, nos socializamos a veces con miedo, a veces con vergüenza. Probablemente todas las personas que escuchan, si se ponen a pensar
¿Por qué les da miedo de hacer cosas nuevas? Les puede dar miedo el fracaso, les puede dar miedo incluso el éxito, porque no se sabe qué es lo que el éxito va a demandar de sí mismos, ¿ya? Les puede dar miedo el castigo de la opinión ajena. Y así esas reacciones sociales son parte de la forma como nos socializamos. Entonces, en esa zona de miedo, si soy capaz de desarrollar coherencia interna, es decir, alineación con mi propia motivación interna, voy a salir pronto del miedo, entrar a la zona de aprendizaje, donde yo extiendo la zona en que me siento seguro o segura, y paso a la zona de crecimiento en donde expando mi vida y vemos aquí puras palabras bonitas, sueños, propósitos, metas, objetivos. Entonces, innovar es salir de la zona de confort y llegar a la zona de crecimiento. Suena maravilloso, ¿ya? Entonces nos podríamos hacer la pregunta, bueno, entonces, maravilloso, hagámoslo. Entonces yo le voy a hacer esta pregunta, y también esta pregunta que es, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo te sientes ahora? Vamos a tomarnos unos segundos para que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento ahora? Y lo puedo llevar un poco más allá. Lo puedo llevar a cómo me sentía esta mañana, cómo me sentía ayer. Y en realidad también me puedo preguntar, ¿qué tan seguido me pregunto cómo me siento? ¿Qué tan seguido además sé cómo me siento? ¿Ya? A veces sé que me siento mal o me siento bien, ¿ya? Pero entre ese sentirme mal y sentirme bien, ¿sé realmente lo que me está pasando? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es muy importante reconocer, aprender a reconocer nuestras emociones, ¿ya? Sin observarlas, o sea, observarlas sin juzgarlas. ¿Por qué? Porque tendemos, como decimos, nos sentimos bien o nos sentimos mal, tendemos a separar nuestras emociones en positivas y negativas, ¿ya? Pero eso hace que tendamos a ocultar o a reprimir lo que consideramos negativo, es decir, ¿cuántos de nosotros nos reprimimos la rabia o nos tragamos el miedo? Entonces, el catalogar nuestras emociones de negativas hace que las ocultemos para nosotros mismos. Sin embargo, las emociones podríamos no catalogarlas de positiva o negativa porque simplemente nos están mostrando, nuestras emociones son un indicador y nos muestran lo que valoramos y lo que deseamos. Otra pregunta que vale la pena hacerse: ¿y qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es mi motivación interna? ¿Hasta qué punto actúo por un deber ser y hasta qué punto actúo guiado, guiada por mi propio deseo o mi propio propósito? O sea, las emociones son indicadores y vale la pena examinarlas para que podamos gestionarlas. ¿Qué quiere decir gestionarlas? Avanzar hacia nuestra coherencia interna. ¿Qué quiere decir coherencia interna? Que nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro decir y nuestro hacer están en acuerdo. ¿Y cómo logramos que esas dimensiones de nosotros, nosotras, estén en acuerdo? Solamente podemos hacerlo alineándolos con lo que para nosotros es importante. Entonces, esa salida de la zona de confort en innovación se logra entrenándose en ciertas competencias que nosotros llamamos competencias genéricas o macrocompetencias, y aquí les voy a presentar hoy las que consideramos esenciales dentro del punto de vista intrapersonal. Son aquellas que pueden contribuir a que salgamos de nuestra zona de confort y nos movamos hacia la zona de aprendizaje, es decir, mirado desde el punto de vista de la psicología, para que logremos reintegrar resilientemente nuestro equilibrio biopsicoespiritual después de eventos disruptivos. Esta propuesta es una propuesta de nuestro equipo que se llama Formando Innovadores. Aquí pusimos nuestro logo que nos encanta. Entonces, estas tres competencias genéricas esenciales intrapersonales son pensamiento sistémico, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Noten, por favor, que las tres son pensamientos. De hecho, nosotros internamente en nuestro equipo les decimos, comillas, los pensamientos. ¿Por qué? Porque
es nuestra forma de pensar y nuestras pautas habituales de pensamiento, nuestros modelos mentales, contribuyen grandemente a mantenernos dentro de la zona de confort. Muchas veces no salimos de la zona de confort porque la forma como pensamos es parte de esa caja en la que estamos. Entonces, desde la innovación, lo que se recomienda es que nos entrenemos en formas nuevas de pensar para poder salir de la caja. Probablemente todos han escuchado aquí lo que cuando se dice piensa fuera de la caja, eso no ocurre por arte de magia, eso se entrena. Entonces esta es nuestra propuesta, entrenarnos en estos 3 pensamientos para salir de la caja, salir de la zona de confort, alinearnos con nuestra motivación interna, lo que los emprendedores e innovadores llamamos nuestra pasión, ¿ya? Y avanzar hacia la zona de aprendizaje y hacia una reintegración resiliente de nuestra psiquis cuando hemos vivido una disrupción grande. Esto, por supuesto, también cuando lo hacemos con otros, contribuye a aumentar nuestro campo social de confianzas y por lo tanto contribuye a lo que podríamos llamar resiliencia social, que es la capacidad de una comunidad para desarrollar una reintegración resiliente después de una disrupción. Entonces ahora vamos a hablar de pensamiento analítico, pero ¿cómo dirán ustedes? Que acaba de decir pensamiento sistémico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, y ahora me hablan de pensamiento analítico, claro, porque venimos de aquí. El paradigma del pensamiento analítico es el que nos enseña mayoritariamente nuestro sistema educativo. Entonces, desde pequeños nos enseñan a analizar los problemas fragmentando el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando un problema es demasiado complejo? Ojo, aquí voy a hacer un alcance. Complejo se refiere a con muchos elementos, factores o variables, ya relacionados de manera múltiples. No es lo mismo que complicado, ¿ya? Entonces usamos aquí la complejidad en términos de multiplicidad de factores, elementos e interrelaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos con un problema complejo, el pensamiento analítico nos enseña a fragmentar esos problemas porque aparentemente eso facilitaría el comprender la complejidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Después que fragmentamos los problemas, volverlos a conectar y volver a conectarnos nosotros con una realidad más amplia no es tan fácil. También requiere entrenamiento. Pasa, además, que el mundo no está compuesto por elementos desconectados. Nuestra realidad es ecosistémica. ¿Qué significa eso de que la realidad es ecosistémica? Entonces aquí voy a presentar brevemente el contraste de 2, podríamos decir, visiones de mundo, que se pueden expresar como visiones de nuestras organizaciones, visiones de nuestras instituciones, de nuestra comunidad. Entonces, en la visión tradicional valoramos la jerarquía. Si conocemos nuestra posición en la jerarquía y nuestro rol ahí, estamos tranquilos. Estamos haciendo nuestra pega, estamos todos bien. Esta visión jerárquica, en general, conjuga un número de variables que es finito. Las interacciones entre estas variables suelen ser conocidas y por lo tanto se piensa que son controlables. Desde esta visión tradicional, lo que buscamos es gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad es el factor crucial de éxito para el control. En la visión ecosistémica, aquí pusimos un monito en círculo, entonces es diferente porque miramos la cultura, la sociedad, la institución, la organización, el sistema que estemos mirando, lo miramos según cómo se relacionan entre sí los actores y elementos. Y cuando hablamos del éxito de un ecosistema, tal como en un ecosistema, en un paisaje natural, el éxito va a depender de la cooperación entre estos actores según sus relaciones de interdependencia. El éxito va a estar ahí y aunque haya elementos de gobernabilidad o control, que por supuesto requerimos siempre un orden o estructura para sentirnos seguros y para avanzar, sin embargo, incorporamos esta visión de cooperación entre actores
como parte crucial de la definición del éxito del ecosistema. Ojo aquí, que siempre solemos comparar los ecosistemas humanos con los ecosistemas naturales. ¿Cuál es la diferencia? Que el humano tiene creatividad, no deja las cosas igual que como las encontró, ¿ya? Aunque cuando vayamos a la naturaleza nos esmeramos en no dejar rastro, quizá en minimizar nuestra huella en ciertos entornos naturales. Sin embargo, los humanos no dejamos en nuestro paso el mundo tal como estaba. Por lo tanto, esta conjugación de actores y elementos produce resultados creativos que son imposibles de predecir. Un ecosistema, mientras más contactos entre actores y elementos tenga, más dinámico va a ser y mayores y mejores van a ser los resultados creativos. De allí que la cooperación sea fundamental para el éxito. Entonces, el pensamiento sistémico es esa disciplina en la que nos entrenamos en mirar así, en mirar nuestra cultura como un sistema de rica complejidad en relaciones, ¿ya? Que producen esos resultados impredecibles e inesperados que tanto deseamos creativamente. Y una consecuencia de mirar sistémicamente, de pensar sistémicamente, es que podemos ver las interrelaciones y patrones, ¿ya? Aquí hay un aspecto importante. Mucho se ha hablado en el escenario de nuestra crisis con respecto a nuestra interdependencia. Es una palabra que en los últimos meses la hemos escuchado mucho más en distintos contextos. Pensar en sistemas nos ayuda a entender la forma como estamos interdependiendo. Por lo mismo, logramos un cambio de perspectiva, ¿ya? Porque en vez de aislados, nos damos cuenta de que estamos conectados. Y como estamos conectados, empezamos a cuestionar algunas de nuestras propias creencias centrales que vienen de ciertos paradigmas mentales en que la interdependencia no se consideraba. Entonces, la visión ecosistémica, el pensamiento sistémico, nos permite entrenarnos en ello, nos permite empezar a cuestionar nuestras propias creencias centrales. Es importante, mirado desde el punto de vista de la resiliencia, porque tenemos problemas sistémicos. Entonces, si nuestros problemas sistémicos los analizamos, se pierden esos fragmentos y volver a conectar no es tan fácil. Eso es una de las razones por las cuales en nuestro equilibrio biopsicoespiritual llegamos a naturalizar las condiciones adversas, las cosas que, entre comillas, siempre nos han hecho ruido, ¿ya? Es porque si analizamos solamente por parte, no logramos aquilatar la complejidad. Por ejemplo, la interdependencia que tenemos entre todos los seres humanos. Tendemos a pensar que vivimos separados y que solo trabajo para mi avance. No. Si yo te cuido a ti, me cuido a mí. Y otro problema sistémico que tenemos desde la visión analítica o fragmentada es que tenemos la ilusión de que aprendemos con la experiencia. Es cierto, a través de la experiencia nos entrenamos, a través de un par de experimentos fallidos podemos aprender mucho. Sin embargo, en esos aprendizajes, desde el paradigma analítico, hay efectos que trascienden mi horizonte de aprendizaje, hay cosas que yo no veo. Podemos tener, por ejemplo, el caso de un proveedor crítico que puede estar prestando un servicio que no es bueno, ¿ya? Y sin embargo, nunca llega a él de vuelta a la trascendencia de sus actos y no se entera de por qué los clientes se le van. También podría ser, y quizá en el sistema educativo, lo hemos visto ahora con nuestra transformación a enseñanza online, que es que muchas de las exigencias que en el paradigma antiguo contribuían a formar cierto carácter y competencia en los estudiantes, por ejemplo, los docentes podemos pedir, no sé, hora de entrega de trabajo, que no me falten a clase, que no coman en clase, hay gente que pide eso, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese paradigma no puedo seguirlo pidiendo cuando estoy haciendo clase online.
¿ya? La vinculación que hacemos entre personas es distinta. Y si no logramos ver el impacto de nuestros actos, no logramos aprender. Y si yo no miro sistémicamente, no voy a lograr trascender ese horizonte. Pasamos al siguiente pensamiento, que es el pensamiento crítico también. Aquí una definición funcional. Pensamiento crítico, un proceso cognitivo a través del cual organizamos nuestras ideas, conceptos y conocimientos, a través del cual también podemos analizar, ya aquí vuelve a aparecer el paradigma del pensamiento analítico, y evaluamos la consistencia de los razonamientos. ¿Para qué lo usamos? Porque queremos tomar mejores decisiones en nuestras vidas y queremos actuar de forma más coherente. ¿Coherente con qué? Con lo que a nosotros nos hace sentido, con nuestra pasión, con nuestra motivación interna, con quien nosotros somos, ¿ya? Entonces, razonando y reflexionando, también podemos detectar inconsistencias en nosotros mismos y en otros. Maravilloso, me podría decir alguna persona. Entonces, ¿por qué tenemos que salir del paradigma del pensamiento analítico si es que eso está relacionado con el pensamiento crítico y es tan útil y lo hacemos tan bien? Pasa que no lo hacemos tan bien, porque en términos de pensamiento crítico, como aquí se meten algunas de nuestras emociones de por medio, y como nuestras emociones algunas las catalogamos de negativas y tendemos a ocultarlas y desarrollamos mecanismos defensivos, formamos ciertas fallas en el razonamiento lógico-analítico. Y esas fallas que todos tenemos algún sesgo, ¿ya? Para no ponerle falla, digamos sesgo, todos tenemos algún sesgo, son parte de la caja en la que estamos pensando. Entonces, trabajar y entrenarme en pensamiento crítico me permite detectar esas fallas. Aquí voy a poner un ejemplo. Voy a poner como ejemplo una creencia, algo que yo le he escuchado a muchas personas. No se puede confiar en nadie, ¿ya? Muchas personas me lo han dicho, muchas personas, según lo que yo veo desde lo conductual, por supuesto, muchas personas actúan así. Examinemos esta afirmación. No se puede confiar en nadie. Entonces, aquí les pongo yo, hay más, pero les puse aquí algunas distorsiones cognitivas. Podemos tener muchísimos sesgos de pensamiento de los cuales no nos damos ni cuenta, ¿ya? En la aseveración anterior, no se puede confiar en nadie. Podríamos decir que esto es pensar en blanco y negro. No confío en nadie. Ahí pongo el límite y según eso actúo. Esa creencia pudo haber sido apresurada, ¿ya? Esa creencia puede ser una proyección, que sería una conclusión apresurada respecto de las motivaciones de otros. Esa creencia puede venir de un filtro mental, es decir, una situación que puede haber sido un dolor enorme para mí, sin minimizarlo y sin criticarlo, pero yo puedo haberme concentrado en un detalle de una relación y perdí la perspectiva, y de ahí para adelante mantengo ese filtro mental como barrera defensiva. Magnificar, razonar emocionalmente. Me quiero detener aquí en las exigencias, los debería. Aquí las exigencias son parte, mucho se ha hablado también, como decíamos, la interdependencia puede manifestarse en forma muy sana. Yo te cuido a ti, con eso me cuido a mí. Sin embargo, las relaciones pueden ser codependientes, en las cuales yo cargo a la otra persona de todas las expectativas que yo tengo de cómo esa persona me tiene que hacer sentir. Como esa persona a lo mejor no me hace sentir de la manera que yo me quiero sentir, le cargo a esa persona el peso de mis exigencias o mis expectativas. Pero resulta que las otras personas, más allá de que estén actuando ética o no éticamente, no tienen por qué satisfacer mis expectativas. Ni hablar de los prejuicios, opiniones preformadas, ya que podrían deberse a cualquier evento de mi historia recursiva y no tiene nada que ver con el humano que tengo enfrente. Entonces, finalmente esta creencia, no se puede confiar en nadie, yo podría intentar pensar fuera de la caja y contrastarla con otra aseveración. En realidad, primero que nada yo me podría preguntar, ¿y acaso confío yo en mí misma?
¿Hasta qué punto yo confío en mí misma? ¿Hasta qué punto le cargo a otros la exigencia de que me devuelvan confianza? ¿Ya? Tarea que me corresponde en buena parte a mí. ¿Hasta qué punto mi historia pasada de dolores, que todos las tenemos, está influyendo en mí, está levantando un muro para mi relación con los demás? Esto como ejemplo, ¿ya? Entonces, decir, cualquier creencia que nosotros tengamos, podemos analizarla, ¿ya? En función de estos potenciales sesgos. No va a ser, no es de un día para otro, por supuesto, porque estamos acostumbrados a tener estos sesgos, es como tener el punto ciego, no los vemos. Entonces, nos tenemos que entrenar para poder empezar a salir de la caja mental. ¿Cómo entrenamos? Bueno, existen algunas rutinas de pensamiento que sirven para desarrollar esta nueva forma de pensar. Aquí pusimos algunas, nos podríamos detener un montón, cada una de estas puede ser un taller, pero primero que nada me pregunto, importante describir, recuerden cuando al principio decíamos, bueno, ¿y qué es lo que siento yo? ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Ya? Describir lo que siento, esta sensación que tengo en la boca del estómago, qué es lo que es, cómo se llama, ¿ya? Qué es lo que estoy percibiendo, a qué se parece, ¿ya? Y entonces aquí estas y otras nos pueden contribuir, es parte de lo que aprendemos en las competencias del perfil innovador. Entonces decíamos, ese pensar en la caja está en la zona de confort. Bueno, pero al principio decíamos en la zona de confort estamos seguros y calentitos, claro, porque estamos transando libertad de pensamiento y avance por una cierta seguridad, pero eso no nos sirve siempre. Vienen las disrupciones y nos sacan de ahí. Entonces podemos nosotros entrenarnos en salir de esa zona de confort. Y cuando vemos ese eje entre la zona de confort y la zona de aprendizaje, en realidad estamos en el eje miedo. Podríamos decir que en muchos aspectos por miedo nos quedamos en la zona de confort, versus motivación, esa pasión interna, lo que a mí me levanta en la mañana, que es lo que hace que pase a través de la zona de miedo y llegue a mi zona de aprendizaje. Aquí yo vivo por los memes, les dejé este que es uno de mis memes favoritos, que es de Gandhi, y que nos dice que el enemigo es el miedo. Pensamos que es el odio, pero es el miedo. También en este eje de miedo versus motivación en el que nos queremos mover, esto no es nuevo, no tiene que ver con la innovación tecnológica, tampoco tiene que ver con la crisis en la que estamos, esto es inherente a la naturaleza humana y ya estaba nuestro querido amigo Sócrates desde tiempos inmemoriales pensando en esto y decía, Sócrates aconsejaba que para cambiar lo mejor es enfocar toda nuestra energía no en combatir lo antiguo, sino en crear lo nuevo. Entonces, si yo no estoy conectado, conectada con mi motivación interna, ¿qué es lo nuevo que voy a crear? Si no me conecto con mi motivación, obviamente me quedo en mi postura a lo mejor defensiva, a lo mejor reprimida con respecto de mí misma, de combatir lo antiguo, me polarizo y eso me separa de los demás con quienes podría contribuir al fortalecimiento de ese campo social de confianza. Entonces, algunos segundos ahora para que todos pensemos, yo también lo voy a hacer en una actividad que nos guste mucho, 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 mucho realizar, aquella actividad que cuando éramos chicos perdíamos la noción del tiempo cuando la estábamos haciendo, aquella actividad que entre medio de toda nuestra maraña de obligaciones cotidianas, nos bloqueamos una tarde donde ojalá nos suene el teléfono para poder dedicarnos a esto. Piensa en una actividad que te guste mucho, mucho realizar. Eso es lo que te conecta con tu motivación interna y tiene que ver con la creatividad. ¿Por qué perdemos la noción del tiempo cuando estamos haciendo lo que amamos? Porque la mente juega con lo que ama. Es decir, eso que amamos está íntimamente relacionado con lo que nos mueve. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Esa es la motivación interna.
¿ya? Nuestro amigo Einstein decía, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Ojalá pudiéramos estar siempre en este espacio mental. Esta es la relación entre creatividad e innovación. Si innovar es salir de la zona de confort, por pasión y motivación interna, salir de la zona de confort, pasar por la zona del miedo y llegar a la zona de aprendizaje, tiene que ver con la motivación interna y eso está relacionado con lo que amamos. Y entonces estábamos hablando de que nos podemos entrenar para eso. Y sí, porque nosotros pensamos que, entre comillas, somos de una determinada manera. Y sí, nuestra forma de pensar constituye una caja. ¿Y esa caja qué es lo que es? Esa caja son vías neuronales que hemos marcado repetidamente. Por eso les digo, viene de cómo nos socializamos, viene de cómo nos acostumbramos a vivir en sociedad, con lo bueno y con lo malo. Esas son vías neuronales que se marcaron. Se dice que no se olvidan, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desaprender lo que nos hace daño y aprender lo que nos hace bien, entre comillas, quiere decir que empecemos a marcar nuevas vías neuronales. Por eso nos podemos entrenar en salir de nuestra zona de confort, porque todo esto que estamos conversando, si lo hacemos cotidianamente, nuestro cerebro se va a ir acostumbrando. O sea, pensar fuera de la caja es un entrenamiento, no es una meta, es un entrenamiento. Y las vías neuronales antiguas, esto es la noticia entre comillas no tan buena, siempre van a estar ahí, ¿ya? Pero tal como un camino poco transitado, se van a volver menos reactivas. Es decir, cuando nos veamos enfrentados con estresores, con adversidades, con disrupciones, ya no vamos a reaccionar desde esa caja, desde esa vía neuronal antigua. Si nos vamos entrenando, vamos a poder reaccionar desde un lugar en que me lleva, me mueve y voy hacia mi zona de aprendizaje. Y esto lo hacemos cada segundo del día, porque cada segundo del día elegimos lo que hacemos, ¿ya? Y lo que pensamos repetidamente. Y esto puede estar entonces a favor o en contra nuestra y la decisión es propia. Como les digo, no es una meta, es un proceso y es un entrenamiento y es una práctica. Y no podíamos dejar de citar a uno de los grandes innovadores de todos los tiempos, Steve Jobs, que recomendaba que ya que el trabajo va a llenar una gran parte de nuestra vida, la única forma en realidad de vivir satisfecho o satisfecha es realizar un trabajo que te encante, un trabajo que ames, porque salir de la zona de confort es más fácil cuando nos enfocamos en lo que amamos. Este es el propósito de nuestro equipo Formando Innovadores. Nosotros trabajamos para que nuestro trabajo sea una fuente de autorrealización para nosotros. Y lo queremos para nosotros y para todos nuestros compañeros. Y en ese ámbito, entonces, te invito a pensar en algo que nunca has hecho, pero que te encantaría probar. Ya, todos tenemos algunas cosas en nuestra lista. Ya, algunos segundos para que pensemos en algo que nunca hemos hecho, pero que nos encantaría probar. ¿Ya? Cuando hago esta pregunta en talleres, muchas personas me contestan, tirarme en paracaídas, saltar en bungee. Es cierto, a veces tenemos una cierta expectativa con respecto a algunas de las actividades más adrenalínicas. Es cierto, esa novedad es grande, nos va a llenar de hormonas de la felicidad probablemente. Yo no me tiraría en paracaídas jamás. Ya, eso no está en mi lista. Sin embargo, hay otras cosas, ¿ya? ¿Y por qué esperar a la gran ocasión? ¿Por qué tener el gran sueño de tirarme en paracaídas? ¿Y acaso no hay pequeñas cosas que podríamos incluir en la cotidianidad? Entonces, la creatividad, aquí pusimos algunos hábitos, ¿ya?, para fomentar la creatividad, pero me voy a detener aquí en el primero. Aprende algo nuevo cada día, porque así se entrena el cerebro. Mientras más aprendes, más te entrenas en aprender. ¿Ya? Y más se te ocurren nuevas ideas si te enfocas en aquello que amas y en aquello que te gusta y en aquello que deseas y en aquello que te hace sentido, que te alinea con tus valores, te sana tus dolores, te conecta con tu motivación. A partir de esto, cualquiera de los otros hábitos, aquí pongo otros más, ¿ya?, para salir de la caja y colaborar con otros. Todos hábitos que fomentan la creatividad.
¿Es lo mismo creatividad que pensamiento creativo? No exactamente, ¿ya? La creatividad es simplemente la capacidad de crear. Crear significa engendrar. Creatividad igual ideas, número de ideas. Y pensamiento creativo es un razonamiento que en realidad es creatividad aplicada a un propósito. Creatividad aplicada a un propósito, a resolver un problema. Eso sería pensamiento creativo. Involucramos cierto tipo de razonamiento. Y también podemos aplicarlo para salir de la zona de confort y podemos pensar en todas las cosas que podemos hacer que sean nuevas. Crear algo nuevo, mirar de una manera nueva, usar de una manera nueva. Hay toda una industria que tiene que ver con usar de manera nueva, conectar de manera nueva. Aquí en esto están las innovaciones más disruptivas. Piensen ustedes, el genio que se le ocurrió conectar el teléfono celular con la cámara fotográfica cambió nuestra forma de relacionarnos con el mundo. ¿Qué podríamos cambiar de contexto para que tenga impactos inesperados? Finalmente la pregunta es, ¿qué podríamos cambiar? Muchas personas cambian los muebles de lugar, efectivamente, eso sirve, ¿ya? Porque contribuye también a mirar de una manera nueva, a usar de una manera nueva, esto está todo conectado. Entonces, aquí nuevamente podríamos decir, pero qué fácil, entonces estaríamos todo el día ya entretenidos en la creatividad. Bueno, es un eje entre miedo y motivación. Nos enfocamos en lo que amamos, nos vamos a correr hacia la motivación. Nos enfocamos en las emociones que consideramos negativas, ¿ya? Y empezamos nuevamente con nuestras pautas habituales de pensamiento y conducta, nos vamos a caer para el otro eje. No es una meta, como les digo, es una práctica. Todas estas cosas se pueden entrenar. Y qué lindo sería que pudiéramos estar todo el día en eso, pero ¿qué es lo que pasa? Y esto, lo que le digo a usted, me lo digo a mí misma. No se te olvide que la prioridad es tuya. Puse aquí la que se llama matriz de Eisenhower, que muchos de ustedes la deben conocer. ¿Cómo priorizamos nuestras tareas? Tenemos tareas importantes y no importantes, tenemos tareas urgentes y no urgentes. Cuando es importante y urgente, hay que hacerlo ahora. Cuando es importante y no urgente, hay que decidir cuándo hacerlo. Cuando no es importante pero urgente, ojalá lo pudiéramos delegar, y si no es importante ni urgente, eso no tiene que estar en nuestra agenda y hay que aprender a decir que no, no, ¿ya? Que lo que pasa es que solemos estar en lo urgente y cultivar nuestro pensamiento, cualquiera de los tres pensamientos que habíamos hablado aquí, normalmente nos suele caer en lo no urgente. Y como cae en lo no urgente, lo tiramos al bolso a veces de lo no importante. A veces además estamos solos, estamos solas, no hallamos por dónde empezar y hasta nosotros mismos nos podemos decir, capaz que sea ridículo estar haciendo esto, y lo eliminamos. Lo tiramos nosotros mismos, decidimos tirar este entrenamiento de nuestra forma de pensar, decidimos ponerlo aquí en el tacho del eliminar, ¿ya? Y nos vamos al hacer, y caemos en el trabajolismo, y tenemos tanto que hacer, y no tenemos tiempo para nada, y resulta que muchas de las comunidades u organizaciones más exitosas dejan tiempo, entre comillas, de ocio a propósito. ¿Para qué? Para que aparezca el juguito creativo, porque eso es muy importante, aunque a veces pueda parecer no urgente. Pero yo les pregunto ahora, en la que estamos, en la disrupción que tenemos, ¿acaso no es urgente que cambiemos y nos transformemos nuestra manera de pensar? Entonces aquí un par de preguntas para que cada persona que escucha agarre un hilito. ¿Cuál es mi motivación interna? ¿Con qué yo lleno mis días? ¿Me levanto por obligación? ¿Me levanto a cumplir un rol? ¿Ya? ¿Cómo se conecta lo que hago cotidianamente con mi motivación interna, con mi pasión, con mis grandes dolores? ¿Ya? ¿Qué es aquello que me levanta en la mañana? Y además, ¿cómo puedo aprender con otros? Porque aprendiendo con otros fortalezco ese campo social de confianza que favorece que aparezca la creatividad. Si a mí me puede faltar autoconfianza, me puede faltar incluso autoestima, ¿ya? Eso yo puedo fortalecerlo con otras personas en interdependencia, no en codependencia ni exigencia. Podemos cultivar la dimensión social del aprendizaje para entrenarnos en salir de nuestra zona de confort. Eso.
les dejo aquí este mono, nuestro esquema, recordando lo que dijimos, nos podemos reintegrar de manera más resiliente, quedar mejor que como estábamos, hay herramientas que vienen del toolkit, de la caja de herramientas esenciales de innovación que pueden contribuir porque están desarrolladas para que transformemos nuestra forma de pensar y nuestros cerebros están neuroplásticos hechos para eso y nuestra condición de seres humanos de interdependencia está hecha para que vivamos en sociedad y fortalezcamos ese campo social de confianza. Aquí algunas de las ideas de nuestros amigos y compañeros de nuestro ecosistema, donde tenemos fuentes de información e ideas afines. Todo lo que hemos hablado aquí, todo lo pueden encontrar si googlean en internet. ¿Ya? Aquí hay algunas ideas afines.